Hola a todos, soy Juan Carlos y bienvenidos una vez más a Hablamos de Básquet, un podcast en el que hablamos principalmente de la NBA y hoy, al no haber tanta actualidad esta semana, hay que hablar de la carrera NBA de los jugadores que se fueron a la Euroliga en el verano de 2024. Hago este vídeo ya que muchos jugadores se decidieron decantar por la opción de irse a la Euroliga en el verano de 2024, que bueno, es una cosa que también hicieron varios jugadores en la temporada 2023, como por ejemplo el caso de Kemba Walker, Juancho y Willy Hernán Gómez o John Wall. Pero como siempre, antes de empezar, os invito a darle me gusta, suscribiros y seguirme tanto en Twitter como en YouTube como en iVoox. Bueno, el primer caso es que el Olympiacos decidió fichar al jugador francés Evan Fournier para unirse al club griego. Antes de llegar a la NBA, Evan Fournier ya destacaba en Francia, siendo el rookie del año, jugador más mejorado y All-Star jugando para el Union Poitiers. Esto fue suficiente para que fuera drafteado con el pick número 20 del draft de 2012 por los Denver Nuggets, aunque realmente no empezó a destacar en la NBA hasta llegar a los Orlando Magic en 2014. Durante su etapa en la franquicia de Florida, Evan Fournier promedió 16,2 puntos con un 38% en triples durante 7 temporadas. En ese momento en la NBA se le valoraba como un gran jugador que estaba en un muy mal equipo, que eran los de Orlando Magic en ese momento, y que sería capaz de aportar mucho en un equipo contender. Por esta razón, los Boston Celtics traspasaron a Jeff Tick y 2 segundas rondas para hacerse con los servicios del jugador francés. Fournier no duró mucho en los Celtics y fue fichado por los Knicks mediante un sign and trade. En su etapa en los Knicks logró su career high al anotar 41 puntos frente a los Boston Celtics, curiosamente el equipo que los había traspasado a los Knicks, pues al anotar 41 puntos. En la temporada 2021-22, Fournier se convirtió en el jugador con más triples en una sola temporada jugando para los Knicks. En toda la historia, al anotar 241 tiros de 3. Fournier jugó cada vez menos tras la llegada de Tom Thibodeau al banquillo de los Knicks y fue traspasado a los Pistons, ya que él también lo pidió, y en los Pistons Fournier promedió los peores números de su carrera. Esto también se debió a que los Pistons son un equipo que estaba intentando tanquear, que tenían a Kate Cunningham, Jaden Ivey y Killian Hayes por delante de él en la rotación, y pues que preferían darle minutos a estos tres jugadores, ya que tenían mucho más potencial que Evan Fournier, que ya era bastante veterano. Tras jugar las Olimpiadas, decidió que quería contar con muchos minutos, así que rechazó una oferta de los Washington Wizards de la NBA para unirse a los Olympiacos y en su primer partido ya ganó la Supercopa turca. El siguiente caso es que tras ganar la Euroliga en la temporada 23-24, el Panathinaikos se reforzó muy bien en el verano 2024. Ficharon a jugadores como Jerian Grant y al MVP de la G-League, Lorenzo Brown, pero tras el fichaje de Fournier de su eterno rival, el Olympiacos, el Panathinaikos decidió fichar a Cedi Osman. Osman ya conocía la Euroliga, ya que antes de llegar a la NBA jugó 6 temporadas en el Anadolu Efes, donde ganó la Copa y la Supercopa de Turquía en 2015. Fue suficiente para que los Minnesota Timberwolves le escogieran con el pick número 31 del draft de 2015, aunque fue traspasado directamente a los Cleveland Cavaliers sin disputar un solo minuto en la franquicia de Minnesota. Ahí se convirtió en un importante jugador de rol, llegando a promediar 13 puntos y 4,7 rebotes en la temporada 2018-19, jugando 32 minutos, que fue pues su mejor temporada en la NBA. En 2023 fue traspasado a los San Antonio Spurs, donde jugó muy poco y tuvo los peores números de su carrera. Al acabar la temporada no recibió ninguna oferta y fue por ello que decidió volver a Europa, para tener un rol más importante y cobrar más de lo que podría haber cobrado si tuviera un contrato mínimo en la NBA. Al principio dudó entre fichar al Panathinaikos o al Real Madrid, pero finalmente se decantó por el club griego, que venía de campeonar en la Euroliga. El siguiente caso es que el club serbio Partizan de Belgrado decidió fichar en el mercado veraniego de 2024 al exterior francés Frank Ntilikina, quien ya tenía la experiencia en Europa al haber jugado en el Strasbourg francés entre 2015 y 2017. En el draft de la NBA de 2017 fue seleccionado con el pick número 8 por los New York Knicks, por delante de Donovan Mitchell y Devin Booker, que acabarían siendo estrellas de la NBA. Lo ficharon siendo el segundo jugador más joven de toda la NBA, y se notó su falta de experiencia en su etapa en los Knicks. Además, se le esperaba que fuera un caso como el de Kristaps, fue un caso similar al de Kristaps Porzingis, que se esperaba una barbaridad de él, pero no lo demostró, aunque el caso de Porzingis hubo una lesión por en medio que es diferente al caso de Ntilikina. Durante sus 4 temporadas en la franquicia de Nueva York, Ntilikina promedió 5,5 puntos y 2,7 asistencias con muy malos porcentajes en el tiro. Aunque nunca destacó en el ámbito ofensivo, el jugador francés logró tener minutos al ser un gran defensor que era capaz de defender al mejor jugador del equipo rival. Tras su salida de los Knicks,
Ntilikina jugó 2 temporadas en los Mavericks y una en los Hornets. Lo sorprendente de Ntilikina es que cuando iba con la selección francesa en competiciones FIBA tenía un gran rendimiento y es esta una de las razones por las que los equipos NBA confiaban en que pudiera llegar a ser un gran jugador. Tras acabar las Olimpiadas, Ntilikina firmó un contrato de una temporada con el equipo serbio Partizan de Belgrado, que son reconocidos como uno de los equipos con la mayor afición del mundo. Y actualmente están tratando de tener importancia en Europa, además de ganar todas las ligas serbias, al fichar a Bruno Caboclo, Frank Kaminsky, P.J. Dozier y Alexei Pokusevski. Que de Pokusevski es el caso del que voy a hablar ahora mismo, porque el club serbio Partizan de Belgrado decidió fichar al serbio Alexei Pokusevski, quien ya tenía experiencia en Europa al haber jugado en Olympiacos entre 2019 y 2020, antes de llegar a la NBA. En el draft de 2020, los Oklahoma City Thunder decidieron elegirlo con el pick número 17, como un jugador con mucho potencial al tener un físico bastante peculiar y destacar en varios aspectos del juego. En su primer partido como titular, Pokusevski hizo 23 puntos con 10 rebotes y 4 asistencias contra los Grizzlies. Se convirtió en el primer rookie de la historia de la NBA en anotar más de 20 puntos, coger más de 10 rebotes y anotar 5 o más triples en un mismo partido. Tras una muy buena temporada rookie, el jugador serbio no consiguió destacar y tuvo temporadas en las que alternaba entre la G-League y la NBA. Además, la llegada de Chet Holmgren al equipo no le benefició, ya que era un jugador con unas características muy similares a él, pero siendo bastante mejor técnicamente. Por lo tanto, pues, los Oklahoma City Thunder lo decidieron traspasar a los Charlotte Hornets, donde llegó a jugar 18 partidos y fue cortado en verano. Aunque él quisiera seguir a la NBA, pese a sus 22 años de edad, que no recibió ninguna oferta de ninguna franquicia NBA, que causó que fichara por el Partizan de Belgrado, y es posible que pueda llegar a volver en un futuro a la NBA debido a su potencial y al joven. El siguiente caso es el de Usman Garuba, que volvió al Real Madrid. Garuba ya había jugado en el Madrid entre 2018 y 2021, donde debutó con solamente 18 años, rompiendo varios récords de Luka Doncic. Destacaba principalmente por su físico espectacular y por su buen tiro exterior, pese a ser pívot. A la edad de 17 años ya estaba promediando 3,9 puntos y 4 rebotes en la Euroliga, y ganó el premio a la joven promesa de la Euroliga tras su partido de 24 puntos y 12 rebotes frente al Anadolu Efes en los playoffs de la Euroliga. Garuba fue seleccionado con el pick número 23 por los Houston Rockets en el draft de 2021. Como rookie, Garuba solamente jugó 24 partidos y pasó la mayoría de la temporada en la G-League, al no ser lo suficientemente alto como para jugar de pívot dominante en la NBA. Tras 2 temporadas en los Rockets, Garuba fue traspasado a los Hawks, que lo traspasaron a los Oklahoma City Thunder en el mismo verano, aunque la franquicia de Oklahoma lo cortó inmediatamente y llegó a los Warriors con un contrato two-way. Jugó solamente 6 partidos con los Warriors, ya que jugaba la mayoría en la G-League, y en el verano de 2024, al no recibir ofertas en NBA, Usman Garuba fichó por el Real Madrid para tener un rol muchísimo más importante al que tenía antes de llegar a la NBA y para hacer una vuelta a casa. El siguiente caso es el de Furkan Korkmaz, que ha fichado por el AS Mónaco. Korkmaz empezó su carrera baloncestística en el Anadolu Efes, donde ganó la Copa de Turquía en 2015 y 2017, además de haber ganado el concurso de mates de la Liga Turca. Tras su paso en Europa, Furkan fue seleccionado con el pick número 26 del draft de 2016 por los Philadelphia 76ers, aunque siguió jugando en la Liga Turca por 2 años más, hasta que los 76ers decidieron pagar su fichaje por $2 millones, ya que tenían sus derechos. En sus primeros 2 años, Korkmaz no contaba con muchos minutos y era enviado varias veces por temporada a G-League. Pese a esto, en su tercera temporada en la NBA, el turco se consolidó como un gran jugador de rol y tuvo su mejor temporada en 2019-2020 jugando 21 minutos por partido y promediando 9,8 puntos con un 40% en triples. Esta temporada tuvo un partido de 31 puntos y otro de 34 puntos, que fue su career high, y llegó a anotar un game winner contra los Portland Trail Blazers de Damian Lillard. Tras la pandemia, Furkan Korkmaz pidió ser traspasado varias veces, ya que contaba cada vez con menos minutos, y bueno, fue por eso que empezó a jugar en la G-League, donde fue campeón con los Delaware 67ers. Finalmente fue traspasado a los Pacers, pero lo cortaron. Al no recibir ofertas como agente libre, Korkmaz hizo las maletas y fue directo a Mónaco. Esta temporada está compitiendo a un gran nivel, además de tener muchos minutos y bueno, pues estar viviendo en una ciudad como es Mónaco. Este era el último caso en el que iba a entrar en detalle, así que ahora voy a hablar de otros jugadores, de otros 6 jugadores que han fichado por equipos europeos esta temporada. Perdón, son 7. El primero es el de Sasha Vezenkov al Olympiacos. El MVP de la Euroliga vuelve al Olympiacos tras su paso en los Kings.
Omer Yurtseven llegó al Panathinaikos. Theo Maledon volvió al Asvel Lyon, que es donde empezó a jugar, donde empezó a destacar, y se une a Nando Nicolo y a Shaquille Harrison, que también ficha por el Asvel Lyon. Stanley Johnson se ha ido al Anadolu Efes. Wayne Gabriel se ha ido al Maccabi Haifa. Y bueno, luego está el último, que es el caso de Boban Marjanovic, que tenía pensado hablar más detalladamente, pero me he enterado de que el 23 de diciembre, el día antes de Nochebuena, dejó el club de Turco, el Fenerbahce, y ahora es agente libre, aunque se le rumoreaba que podría llegar a jugar en China. Ahora toca hablar de la actualidad en la NBA actualmente. Pues 31 puntos, 22 rebotes y 21 asistencias son las estadísticas de Nikola Jokic en la victoria frente a los Phoenix Suns 149-144 en la prórroga. El serbio se ha convertido en el primer jugador de la historia en hacer un triple doble de más de 30 puntos, 20 rebotes y 20 asistencias. Con este partido, Jokic ha superado a Will Chamberlain como el pívot con más asistencias en un solo partido, ya hay mucha gente que dice que es el Nikola Jokic Nikola Jokic es el Will Chamberlain de nuestra generación. También hay que hablar de las lesiones. Es que Kyrie Irving se lesionó frente a los Sacramento Kings. La lesión fue en la rodilla izquierda y se perderá toda la temporada debido a la lesión. Esta temporada estaba promediando 24,7 puntos, 4,8 rebotes y 4,6 asistencias. En el partido se lesionó entrando, le pitaron falta y pues tiró los 2 tiros libres cojo y luego salió de cambio. Hay que decir que los Mavs están en una muy mala racha, ya que también pierden a Oliver Maxence Prosper para toda la temporada por una lesión en la muñeca. Hay que hablar de uno de los temas que más se ha hablado esta semana, tanto del de Jokic como pues que LeBron James superó la barrera de los 50.000 puntos entre temporada regular y playoffs. En el partido frente a los New Orleans Pelicans, pues lo hizo al anotar un triple desde una de las alas. Además de ser el máximo anotador de la historia, el primero en hacer estos 50.000 puntos, hay que hablar de qué ha hecho en sus 4 etapas distintas en, 3 equipos. Hay que hablar de la primera etapa en Cleveland, pues que LeBron en Cleveland promediaba 28 puntos por partido, hizo un total de 17.332 puntos totales entre 2003 y 2010. Entre 2010 y 2014, LeBron jugó en Miami Heat con 26,9 puntos por partido y 10.257 puntos totales. 10.257. En Cleveland, en su segunda etapa entre 2014 y 2018, LeBron promedió 27,1 puntos y pues anotó en total 10.360 puntos. Luego ahora en los Lakers, pues desde 2018 hasta hoy ha promediado 26,7 puntos con 12.084 puntos totales. El equipo en el que más puntos ha anotado en total ha sido su primera etapa los Cleveland Cavaliers con 17.332 y el equipo en el que más ha promediado también fue en esa etapa de los Cleveland Cavaliers con 28 puntos por partido entre 2003 y 2010. Ahora voy a hablar de otras 8 noticias así sueltas de actualidad y pues que son así rápidas y no hay para entrar en mucho detalle. La primera es que Jalen Sachs es baja indefinida debido a una lesión de tróclea en su rodilla izquierda y no se espera que vuelva esa temporada, ya que se necesitará operarse. Jalen Hutchifino ha firmado con un contrato two-way con los Philadelphia 76ers. Los Utah Jazz han fichado a Jaden Springer. Los Angeles Clippers han cortado a Mark-John Beauchamp y a Kai Jones para poder fichar a Jordan Miller con un contrato NBA y a Seth Land y Patrick Baldwin Jr. con un contrato two-way. Lester Quiñones ha firmado un contrato two-way con los Pelicans. Los Washington Wizards han fichado a Justin Champagne con un contrato NBA, ya que tiene un contrato two-way. Los Rockets han cortado al interior Cody Zeller, que lleva jugando en la NBA 11 temporadas. Y la NBA sancionó a Anthony Edwards con una multa de 35.000 euros por tirar el balón a la grada cuando fue expulsado la semana pasada frente a los Utah Jazz. Además de esto, ya lo hablé la semana pasada, pero le cayó un partido de sanción por su 16ª falta técnica. Y con esto acabo el episodio de hoy. Gracias por haberlo escuchado hasta el final. Os recuerdo que podéis seguirme tanto en Twitter como en YouTube como en iVoox y le podéis dar me gusta. Como siempre, nos vemos en la próxima. Nos vemos la semana que viene, el domingo que viene. Adiós.